tal? ¿Cómo están? Vamos a el día de hoy en este video a configurar un entorno framework que es back, en este caso Node.js, es un framework backend para poder empezar a trabajar mediante el lenguaje TypeScript. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar el Node.js de su página oficial, que es nodejs.org, que en los comentarios del video voy a colocarlo. Y una vez descargado, en base a la última versión de Node.js, en este caso van a aparecer varias, pero hay unas versiones que todavía no están estables. Se recomienda siempre bajar la versión que dice LTS. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a salir de esta ventana. Le damos siguiente, aceptamos los cambios. Instalamos. Muy bien, una vez que se ha instalado Node.js, vamos a abrir nuestra consola mediante el comando, presionamos Windows R, escribimos cmd, sale nuestra consola y vamos a corroborar la versión instalada. Para ello escribimos el comando node-v, presionamos Enter, nos va a salir la versión instalada del Node.js, en este caso es versión 20, y vamos a comprobar también la versión del npm. Ponemos npm-v y nos sale acá la versión. Acá está, TypeScript. Le damos clic acá y vamos a entrar a la opción de computadora y copiamos el código de la sintaxis global. Acá donde dice global, copiamos este script de acá, que es el que vamos a ejecutar en consola. Muy bien, entonces nuevamente en nuestra consola vemos el comando y lo instalamos. ¿Está? Ya está instalado. Entonces, en este caso, ya una vez que está configurado Node.js con TypeScript, lo que vamos a trabajar es abrir nuestro editor. Puede ser IntelliJ, puede ser también Visual Code. En este caso, yo voy a trabajar con Visual Code. Y lo que vamos a hacer es hacer unas configuraciones también dentro de Visual Code para que pueda entender nuestro lenguaje. Entonces, voy a abrir Visual Code. Ya está Visual Code abierto. Ahora voy a crear un nuevo proyecto para Visual Code. En este caso, voy a crear mi archivo. Entonces, una vez que yo he creado mi estructura de carpetas, para empezar a trabajar, he creado una carpeta de proyecto Node.js donde voy a empezar a colocar todos mis proyectos y he creado mi carpeta demo. En este caso voy a abrir mi proyecto. ¿Listo? Entonces voy a abrir mi archivo de configuración. Mire, en el caso de no hacernos a nosotros este error de acá, ya tenemos que abrir nuestro PowerShell para activar las opciones de configuración por el tema de políticas. Entonces lo que voy a hacer es entrar a PowerShell y ejecutar el comando para que me permita activar todo lo que son las aplicaciones. Lo que pasa es que como son archivos script, entonces, por un tema de restricción, de seguridad de nuestro mismo sistema operativo, lo está deshabilitado. Entonces, lo que tenemos que hacer es habilitar. Para ello buscamos nuestra consola de PowerShell. Nuestra consola de PowerShell lo ejecutamos como administrador. Aquí está nuestra ventanita. Y para verificar, en este caso, si quisiéramos nosotros verificar si está activada las políticas o no, tendríamos que hacer con un get. Pero ya desde que nos salió ese aviso de las políticas dentro del mismo Visual Code, lo que voy a hacer es escribir los parámetros. Ejecuto, me va a preguntar si deseo
cambiar las directivas de ejecución, le pongo que sí, digitando la letra S, y ya está. Y si yo quisiera verificar las políticas, lo que hago es digitar el comando para leer el tema de las políticas. Si ya me está permitiendo ejecutar políticas de instalación. Ahí está. ¿Listo? Ahora sí, regreso a mi Visual Code. Vuelvo a escribir el comando de configuración. Y ya está. Y automáticamente ya le ejecutó mi archivo de configuración. Ya está acá dentro de mi proyecto. Entonces acá yo puedo observar todo lo que respecta a la configuración. Para poder empezar con mi TypeScript. Incluso acá nos sale la versión con la que va a correr nuestro archivo de Java. Acá está. El target. Nosotros podemos cambiar incluso en qué versión queremos que corra, ¿no? En qué año de versión de JavaScript. Voy a trabajar con JavaScript 2020. Ahora sí, una vez que ya tenemos nuestro archivo de configuración, ahora lo que vamos a proceder es a crear nuestro archivo TypeScript. Para ello voy a crear un archivo demo. Voy a crear un nuevo archivo, le voy a poner demo.ts. Ahí está. Entonces, una de las características del lenguaje TypeScript es el tipeado. El tipeado significa que yo puedo crear acá variables o constantes y sobre todo especificar el tipo de dato, ya que en JavaScript no permite. Tú puedes crear cualquier tipo de variable y asignar diferentes tipos de datos. Puedes crear una variable tipo numérica y luego en el transcurso de la codificación puedes mandarle en string. No va a tener ningún inconveniente. En cambio, en TypeScript es un poco más estricto y sobre todo es mejor porque te permite una mejor visualización de los errores. Y asimismo, como ya has creado variable con el tipeado, tú solamente invocando nuevamente a la variable colocas punto y te van a salir las funciones específicamente para el tipo de datos. Si tu variable es string, entonces te van a salir funciones netamente de tipo cadena. Si tu variable es number, te van a salir necesariamente las funciones que son asignadas a todos los tipos de valores numéricos. Entonces eso es lo bueno. Y sobre todo te ayuda en el tema de codificación de errores. Entonces veamos un poco el tema de algunas declaraciones de variables. ¿Sí? Entonces, si yo voy acá a definir variables, ¿listo? Normalmente en JavaScript yo asigno una variable, por ejemplo, una variable de tipo cadena y le asigno un valor, ¿cierto? Y la declaración de variables siempre va con la palabra leg. Entonces, mire, aquí ya me está dando una advertencia. Aquí ya me está dando una advertencia, me está diciendo que acá no sabe todavía qué tipo de dato es. En TypeScript yo declaro la variable, coloco 2 puntos y le asigno el tipeado. Le digo que es string. ¿Sí? Si yo quiero crear otra variable, por ejemplo una variable de tipo, para que sea tipo número, pongo 2 puntos y pongo el tipo de dato. Lo mismo, si yo quisiera crear una variable donde me va a guardar valores lógicos, que son los valores booleanos, yo le pongo que es de tipo boolean. Si yo quisiera crear una variable que en algún momento de la codificación puede ser number, puede ser en string o puede ser boolean, entonces yo lo declaro, por ejemplo voy a poner variable cualquiera, pongo any. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero asignar un valor a la variable, por ejemplo, cadena, y yo le mando un número? Veamos lo que sucede en TypeScript. Digo B cadena, y yo le quiero asignar, por ejemplo, 2024. ¿Listo? Me remarca en rojo. Me está diciendo que hay un error. Y si yo paso el mouse dice, el tipo es número, es number. Y no se puede asignar un tipo string. Algo que no sucede en JavaScript. En JavaScript te deja declarar y todo. Y probablemente que cuando recién lo compiles tengas errores. Entonces eso es lo bueno de TypeScript. Entonces si yo ya le asigno un mensaje, en ese caso un string, por ejemplo, vamos a poner acá Kimberly. ¿Sí? Ahora ya no me remarca en rojo, ¿sí? Ya no me va a remarcar en rojo. Ahora, algo también ocurre cuando uno declara una constante. Voy acá a crear una constante. ¿Sí? Y, por ejemplo, voy a declarar una constante cadena. ¿Sí? Yo voy a decirle que va a ser tipo string.
Entonces, una constante normalmente es un valor que no va a cambiar dentro de tu codificación. Entonces, ¿qué ocurre si yo acá le pongo, por ejemplo, voy a poner hola? ¿Listo? Acá está. Si yo luego quisiera asignarle otro valor a una constante, en JavaScript te va a dejar, pero TypeScript dice que no te va a permitir porque ya cadena ya tiene el valor fijo que en este caso es sola. Veamos, si yo llamo mi variable ccadena y digo que quiero que esto sea igual a oli, por ejemplo, ¿listo? Ya me está remarcando en error. Dice que no se puede asignar a ccadena otro valor, salvo que tú lo asignes como variable con el tipo de dato any. ¿Sí? Entonces, algo que no ocurre en JavaScript. Entonces, aquí estamos un poco viendo cómo trabaja el tema de tipeado. Ahora, ¿y esto cómo lo puedo proyectar? Recordemos que TypeScript es un lenguaje que los navegadores no le entienden. Entonces, yo necesito sí o sí de un archivo JavaScript, ya que TypeScript no lo va a reconocer, no puede ser leído en este caso por cualquier navegador. Entonces lo que yo voy a hacer es crear un archivo JS para que me permita compilar dentro del navegador. Entonces para ello no es que yo de anticlick genere un nuevo archivo. Lo que yo tengo que hacer es que todo lo que yo codifique en este archivo TS tiene que replicarse en tiempo real en un archivo JS. Todo esto lo va a codificar en lenguaje JS. Entonces, ¿qué hago? En la terminal, nuevamente en la terminal, aquí, en la terminal voy a ejecutar lo siguiente. Voy a llamar TypeScript tsc, acá está, tsc, y voy a llamar a mi archivo, el TypeScript, que en este caso es demo.ts, y coloco -w. Lo que va a hacer es automáticamente compilar en tiempo real en un archivo JS. Y automáticamente en la parte superior ya creó dentro de nuestro proyecto el archivo JS. Si yo abro mi archivo JS, está toda la codificación que he hecho en TypeScript, pero miren, ya no le coloca por defecto len el tipeado, de frente coloca la palabra var, declara las variables y acá está mi valor asignado. Acá está mi valor asignado. Entonces, de esta forma lo que hace es en tiempo real comienza a codificarlo. ¿Sí? Voy a guardar acá. Si yo guardo aquí los cambios, automáticamente, si yo me voy a JS, ya lo compiló, miren. Ya lo compiló. Conforme voy avanzando en TypeScript y lo corro, lo compila y lo clona, en este caso, a mi archivo JS. Ahora, necesito verlo en el navegador, necesito ver esos cambios en el navegador. Entonces ahí sí yo necesito de generar un archivo HTML. Y ese archivo HTML vamos a llamar a mi archivo JS para poder visualizar. No se llama al TypeScript, se llama al archivo JS. Entonces en este caso, vuelvo a repetir que todo el tipeado que hemos codificado, al generar el tipeado que hemos generado en el TS, cuando se clona automáticamente en el archivo JS, omite esos tipeados, omite el tipo de dato de cada una de las variables. Entonces vamos a crear nuestro archivo HTML. Voy a crear un archivo, puede ser index, el clásico index.html. Aquí está. Entonces voy a usar un atajo para poder generar automáticamente mi archivo HTML. Vamos a llamar acá a doctime. Ahí está. Entonces lo llamo con script. La ruta del archivo sería demo.js. Ya está. ¿Listo? Si yo quisiera corroborar si todo marcha bien, lo que voy a hacer es abrir un archivo HTML. Aquí está. Y ya está mi proyecto. ¿Sí?
Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ir viendo cómo se va compilando en tiempo real dentro de nuestro archivo HTML. Muy bien, entonces voy de nuevo a mi archivo TS, archivo TypeScript. Entonces voy a enviar código desde aquí. Vamos a enviar código de TypeScript. TypeScript por medio de JS, pero y este JS a su vez va a enviar a un HTML. ¿Listo? Entonces, voy a crear un arreglo. Vamos a crear Le coloco V para diferenciar un poquito que es variable. Cuando le coloque C es una constante. No es un estándar oficial, pero un tema para organizarnos en código, sobre todo cuando recién estamos aprendiendo, podemos generarlo de esa forma. Entonces voy a crear una variable denominada arreglo, donde lo bueno también de TypeScript es que tú puedes asignar si las variables, en este caso los arreglos, los arrays, también qué tipo de datos van a guardar. Entonces yo voy a decir que este arreglo va a ser de tipo string, o sea, va a guardar cadenas. Bien, entonces este arreglo, voy a crear acá mi arreglo. Vamos acá a crear, por ejemplo, Kimberly Arias. Vamos a crear acá Carolina Herrero. Y por acá Ariadne Isabela. Bueno, nomás. Logan Sunderland. Listo. Bien, acabo de crear un arreglo de cuatro valores. Recuerden que los arreglos siempre inician en 0, 0, 1, las son las posiciones, los índices. Acá está un arreglo de 4 valores. Entonces voy a hacer que este arreglo se muestre dentro de una etiqueta de listado, una etiqueta UL, con cada una de sus listas LI, los valores del arreglo. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer en este caso es crear un div dentro de mi HTML. Aquí está, dentro de mi HTML voy a crear un div para poder mostrar nuestro listado. Puede ser dentro del body. Voy a crear acá un div. Le voy a poner un ID listado, lo voy a poner. Listo, y dentro de este div, entonces yo quiero mostrar ese arreglo. Muy bien, quiero mostrar ese arreglo. Pero miren chicos, normalmente la codificación se corre el programa de arriba hacia abajo. Entonces al empezar a correr el programa de arriba hacia abajo, como aquí está llamando al archivo JavaScript, va a correr el script y luego recién llama al div. Y lo que vamos a hacer nosotros en TypeScript es asignar estos valores al div. Entonces va a ocurrir ahí un error, vamos a tener valores nulos. Entonces por yo hacer que espere un momento a que se compile toda la parte de HTML y recién corra el archivo de JavaScript, yo lo que hago es llamar a la función, en este caso voy a poner defer. Lo que me permite defer, en este caso, es esperar a que cargue todo el HTML y recién cargue mi archivo JavaScript. De esta forma evito errores. Bien, entonces regreso a mi archivo TypeScript y vamos a empezar ya a codificar y a mostrar nuestros arreglos. Bien, entonces vamos a empezar. Entonces yo voy a crear, por ejemplo, voy a crear una variable para mi div. Le voy a decir div lista, que es donde voy a asignar los valores de este arreglo. Y acá también le voy a decir que este div lista es un archivo de HTML. Entonces yo le pongo HTML elements, acá está, HTML elements, voy a guardar elementos de HTML. Document.query selection, mi selector, ahí está. Y mi query selector, ¿cómo se llama mi ID que hemos creado en el HTML? Mi ID se llama listado. Es aquí donde yo voy a imprimir mis valores. Bien. Mi identificador, mi ID listado. Ahí está. Bien. Pero miren, me sale en rojo. ¿Qué me está diciendo? Dice que en un momento va a cargar el HTML y que puede que no cargue todos los elementos. Entonces me dice que debo declararlo también como tipo null. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir acá que en caso no cargue, va a obtener valores nulos. ¿Listo? Y ahí ya desapareció el error. Entonces voy a asignar, voy a llamar a mi archivo, mi variable div lista.
y voy a asignarlo por inner HTML para que imprima los documentos en HTML. A ver, acá se me fue un operador. Ahí está. Ya, dic lista con inner HTML y voy a llamar en este caso a mis etiquetas UL. Aquí está. Mi etiqueta UL. Pero voy a concatenar acá para recorrer cada uno de los valores de mi arreglo. Vamos acá a concatenar con un más. Listo. A ver, acá el dic lista me sigue saliendo y me dice que es posiblemente que los datos sean nulos. Miren chicos, TypeScript en este caso ya no es necesario volver a declarar nulo porque lo declaré en esta parte superior. Entonces yo podría en el archivo de configuración, aquí acá hay una parte del código, en este caso, el tipo de restricción, si es muy estricto el tipo de validación, ¿no? Por defecto sale en true. Entonces yo lo voy a poner acá un comentario. Voy a comentarlo, que eso está en valor true, para posteriormente recordar qué es lo que he modificado. Y lo voy a poner en false. Ahí está. Aquí ya no me sale, me va a seguir saliendo como una advertencia, ¿no? Diciéndome todavía que puede haber acciones dentro. Entonces voy a recorrer mi arreglo. Variable arreglo, b arreglo. Voy a recorrer con un map. Voy a empezar a aclarar mi arreglo. Pero para ello yo voy a utilizar el elemento flecha, perdón. Voy a poner acá elemento para que vaya recorriendo cada uno de los elementos con mi selector flecha. Y vamos a recorrer cada uno de los... Sino que estoy con un teclado diferente y todavía me complica un poquito al escribir. Ahí está. Return. Voy a retornar mis listados. Aquí también puedo utilizar unas funciones explícitas en este caso y puedo utilizar el dólar para poder llamar a mi variable y evitar así el tema de la concatenación. Trabajo con comilla invertida y llamo a mi etiqueta li, acá dólar y mi variable, en este caso mi variable elemento. Ya no me acostumbro al teclado, ahí está, ya. Elemento. Está muy bien. Ahora, a la hora que lo compile acá, lo que pasa es que nos va a salir como un array. Entonces yo necesito ponerle join para que lo compile en un formato tipo texto. Vamos a poner acá comillas. Está, ahora sí. Guardamos, incluso revisamos que miren cómo lo genera en JS. Concat. Tiene las funciones explícitas, se pone automáticamente concat, miren, es diferente, ¿no? Cambia todo el tema de la codificación. Incluso no le pone el tipeado de que es un string. Coloca con la variable var. Y miren en TypeScript, ¿no? La diferencia que tenemos acá de la codificación. Bien, entonces vamos a compilarlo. Actualizamos. Muy bien, y ahí están nuestros valores. Entonces queremos un poco inspeccionar el código. Aquí está generado cada uno de los listados, ¿sí? Y si queremos incluso revisar el archivo, mira, lleva un archivo JS. Y aquí está, esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que se ve, que es el archivo JS. No se ve en ningún momento el archivo TypeScript. Por ese lado también tenemos un poquito de seguridad al momento de codificar. ¿Sí? Y esto ha sido algo básico, netamente, sobre todo al principio, el tema de configuración. Tema de configuración del lenguaje TypeScript que va de la mano con el framework Node.js. Recuerden que el framework Node.js es en parte back, de parte de detrás de la lógica, todo el negocio de cualquier sistema. Y en este caso TypeScript es un lenguaje de tipeado, sobre todo el tema de tipeado, de poder declarar variables con tipeado, y lo bonito es que si tenemos algún tipo de error o algo nos va a remarcar.
incluso al momento de asignar valores, al momento de asignar constantes. Y sobre todo no es muy intuitivo. Sí, espero que les haya gustado, sobre todo si queremos iniciar un poco en el tema de codificación de TypeScript con Node.js.